Gloria a Dios, hermano y hermana, aquí estamos con ustedes. El programa se llama Mi Pueblo, Mi Pueblo. Dice la Biblia, por supuesto, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y es lo que pasó con los israelitas, está hablando de eso. Pero también nosotros igual, porque estamos aquí y sabemos un poco de Cristo y no queremos vivir para Él. Hermanos y hermanas, el título del programa hoy se llama Casi me convenciste. En el nombre de Jesucristo le pido al Señor que hable a nuestros corazones. El programa se llama Mi Pueblo. Estamos aquí, el programa en el radio lo pueden escuchar, pueden ir a su teléfono, en su iPad, en su teléfono de cualquier tipo de teléfono, y pongan radioseas.com, dos palabras juntas, radioseas.com, y pueden ver el programa, escuchar los videos, ver los videos, etcétera, etcétera. Pero también en Facebook está en la página Radio Oseas, dos palabras, Oseas, O-S-A-S, y también estamos también en YouTube, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, hermano y hermana. Pero mi nombre es Otto, el hermano Otto Rodríguez. Pero hoy el programa muy especial, y el título es Casi me convenciste. ¿De qué estoy hablando, hermano y hermana? Te estoy hablando de muchos de nosotros que sabemos un poco de la Biblia, que sabemos bastante, algo de Dios, sabemos de Cristo, pero no nos decidimos. Y no estamos convencidos a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque aceptar a Cristo quiere decir arrepentirme de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas que estamos haciendo. Reconocer que somos pecadores. Pedirle perdón a Cristo, al Señor. Y entonces vivir para Él. Y la única manera de hacerlo correctamente es manteniendo la fe en Cristo. Entonces Él, con su Espíritu Santo que nos llena, nos ayuda a darnos la fuerza a no pecar y a no hacer las cosas que estábamos haciendo antes, los vicios, etcétera, lo que sea. Pero para aceptar a Cristo tiene que reconocer que Él es el Hijo de Dios y es Dios que murió por nuestros pecados en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero what's the key word? La palabra clave, arrepentirnos. Y hablando de arrepentir, en estos momentos que estamos hablando aquí, estamos hablando en Hechos 26, 28, ¿no? Cortico, pero fíjate tú que está pasando aquí en este momento un fondo rapidito. Fíjate, en ese momento Pablo, el apóstol Pablo, no fue uno de los apóstoles originales. Pablo en aquel momento en Israel, el imperio romano estaba gobernando Israel y el mundo entero que se conocía, Grecia, por supuesto Italia. Todo el mundo conocido en aquel momento era de los romanos. Israel, los israelitas, por supuesto, ellos sabían que hace cientos de años eran el pueblo de Dios, pero no habían obedecido a Dios, no querían vivir para Dios, querían vivir en las reglas. Yo tengo que hacer esto, yo comprendo eso, pero ellos simplemente no querían vivir para Dios, no quisieron vivir para Dios. Eran, egoístas, los líderes religiosos, por supuesto, farsantes también, porque pedían hacer cosas que ellos no hacían. Por ejemplo, cuando Cristo vino, cuando en aquellos 3 años que le estuvo ministrando, acuérdate que Él vino hijo de un carpintero, pero el Hijo de Dios, y cuando empezó a hacer milagros, no quisieron entender. Cristo te está diciendo, yo soy tu rey, yo he venido aquí, no para el rey de este momento, te voy a dar un rey en aquel momento, es un reino del cielo. Cuando venga la segunda vez, lo cual va a pasar después de la gran tribulación, va a ser el rey del mundo entero. Pero en aquel momento un reino espiritual. Cristo dice, arrepiéntete porque el reino de Dios viene. Si te arrepientas y aceptas a Cristo en tu corazón, el día de la muerte, que nos está garantizado 3 minutos de vida, nadie sabe, vas a ir al cielo. Si no, no vas a ir al cielo. Y este rey Agripa, que era un rey, que vamos a hablarle un minutico, un rey encargado de Israel en aquel momento y en otros países, sabía de Cristo y sabía de Dios y no quiso. Ahora bien, Pablo, en aquel momento, esto es 25 o 30 años después de la resurrección, Pablo no era apóstol al principio, era encargado, era fariseo, judío fariseo.
trabajando para el sacerdote del templo. Él odiaba a los cristianos y él lo que quería hacer era, al que se enteraba que había aceptado a Cristo, no se te olvide, Cristo había venido, había predicado, había sanado a los enfermos, resucitado a muertos y muerto en la cruz, pero todavía los judíos no querían creer. Nosotros los que no queremos, los que no quieren creer, están iguales. El caso es, vienen los milagros, no quisieron creer. Entonces Pablo en aquel momento era un hombre malo, estaba trabajando para el sacerdote del templo y lo que hacía era buscar a los cristianos para mandarlos a meterlos en la cárcel. Y así estuvo tiempo. Y en este momento, 20 y pico de años más o menos después de la resurrección, quizás 10 o 15, estaban en el camino a Damasco, Siria, a buscar a más cristianos que habían aceptado a Cristo para meterlos en la cárcel en Roma. Y de momento se le aparece, está ahí en el camino a Damasco, Siria, y se le aparece a Dios, Cristo, con la luz. Imagínese usted, y ahí mismo cayó ciego al suelo. Y le dice, Pablo, dice Cristo, ¿por qué me persigue? Acuérdate que Cristo, me imagino que Pablo había visto a Cristo antes. Yo no se sabe, pero 20 y pico de años después de la resurrección. Y ahí mismo momento Pablo dice, Señor. Y el Señor le explica quién es. En aquel momento, Pablo se arrepiente de sus pecados, de las cosas que hizo. Quizás los que metió en la cárcel los mataron, asesinatos. Acepta a Cristo en su corazón. Y ahí empezó la vida de Pablo para ser el ministro, el que iba a llevar el evangelio a los otros lugares del mundo, a los gentiles que somos tú y yo, los que no son judíos. Es el Pablo que el Señor le dijo en la Biblia, bien claro, en el libro de los Hechos, tú vas a ir a ministrarle al resto del mundo. Y entonces Pablo estuvo en Turquía predicando. Imagínate tú, gente que eran Grecia, que tenían muchos dioses. Pablo predicando a Cristo, arriesgándose su vida. Lo metieron a la cárcel, le pegaron, le hicieron horrores, naufragó el barco, sufrió mucho por Cristo, pero está en el cielo con el Señor. Entonces, pasando una vida dificilísima, Pablo, pero sigue predicando y sigue predicando. La ponían en cadena, le pegaban. En aquel momento, después de predicar en Turquía, después de predicar en Grecia y fundar iglesias pequeñas. Acuérdate, imagínate tú, él iba al templo de los judíos a predicar, donde los judíos encargados no les gustaba eso. Y lo que querían era matarlo y meterlo en la cárcel. Ese es el apóstol Pablo. Predicar a Cristo y lo que hizo en la cruz por nosotros. Eso fue lo que el Señor lo mandó a hacer. Entonces, en aquel momento habían pasado unos años ya en Grecia y unos años en Turquía, y todavía no había ido a Roma. Volvió a Jerusalén. En cuanto se enteraron los sacerdotes judíos, para la cárcel fue. Y entonces estuvo años en la cárcel, y entonces está en la cárcel en Israel, en Jerusalén. Y en este momento se está defendiendo delante del rey Agripa, que era el rey de Israel en aquel momento, y de otros países. Era un rey romano, no era el rey grande como el César, era el rey que que los romanos o los italianos habían puesto en Israel, el rey Agripa, que según se entiende, este hombre era un hombre bastante buena gente. O sea, se trataba de llevar bien los judíos. No se te olvide, los judíos siempre se estaban rebelando y haciendo esto y haciendo lo otro. Y eran the word of pain, ¿ok? Porque ellos sabían que eran el pueblo de Dios, aunque perdieron, bueno, siguen siendo el pueblo de Dios, pero ellos se rebelaron, ellos hicieron locura, no obedecieron a Dios y por fin perdieron su país al cabo de los tiempos. Hacían locura, obedecían a Dios un rato, vivan para Dios un rato y por otro rato no, y hacían horrores, adorando a Dios es falso, quemando a bebé al fuego, Deuteronomio 18:10, y por fin, cientos de años después de Cristo, y el Señor dijo, no more, y perdieron su pueblo, cayeron, tú sabes, bajo los griegos, cayeron bajo los otros poderes, y el último país que cayeron bajo ellos fue los romanos, y no existieron más como país hasta el año 1948, que el Señor usó al presidente Truman de los Estados Unidos a restaurar Israel una vez. Y ahí están en su país peleando con todo el mundo, porque todo el mundo está peleando contra ellos. Y ellos son el pueblo de Dios. Y un día van a aceptar a Cristo. Pero muchos han muerto. No se nos olvide
la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvemos hace 2000 años. Está Pablo ahí, 20 y pico de años después de la muerte de Cristo, o quizás 30. Imagínate tú, acabado de venir de la Turquía, le pegaron, lo metían en la cárcel, lo apedrearon, todas esas cosas le han pasado. Vuelve Israel y en aquel momento empieza a hablar de Cristo. Pues, los sacerdotes judíos lo meten en la cárcel con cadena y ahora está defendiéndose delante del rey Agripa, el rey romano que estaba encargado de Israel. Y fíjate tú, no se te olvide, Agripa razonablemente bastante buena gente, se quería llevar bien con los cristianos, etcétera, etcétera. Se trataba de llevar bien con los judíos porque los judíos estaban siempre en rebelión y fastidiando, bueno, molestando. Un día van a aceptar a Cristo y son el pueblo de Dios, no se olvide. Esto es lo que pasó. Son el pueblo de Dios todavía y van a aceptar a Cristo. Y es el pueblo de Dios. Nosotros somos adoptados, todos los cristianos. Ahora escucha. Pablo insta a Agripa, le está hablando a Agripa. Pablo está bajo en preso y se va a defender, ¿no? Diciendo él estas cosas en su defensa. Fíjate tú, Festo, que era otro encargado de los romanos, no era el rey, pero este era malísimo. Festo era uno de los apoderados romanos, ¿no? Dicen que era malísimo, ¿no? Pablo, estás loco, está hablando de cómo aceptó a Cristo, etcétera, etcétera. Las muchas letras te vuelven loco porque Pablo tenía, me imagino, títulos universitarios, sabía mucho de la ley. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Aparte de que Festo was not a nice guy, no era buena gente, le dijo excelentísimo, ¿qué? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Agripa, ¿no? Que está ahí escuchando, que dice que había entrado con muchas, tremendas caballos y las cosas, las pencas, como fuera, ¿no? Pues el rey Agripa no sabe estas cosas. Esto es Hechos 26, 26, ¿ok? Sabe el rey estas cosas. O sea, está diciendo, Agripa sabe lo que yo acabo de decir. Él acaba de decir que él era malísimo, que él mataba a los cristianos, que él aceptó a Cristo, se arrepintió y se había arriesgado la vida. Le hizo un cuento completo, ¿no? Pero fíjate lo que dice él. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pero que no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo predicó la palabra de Dios. Ahora fíjate tú, el 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que cree. Él sabía que Agripa creía a los profetas judíos. Lo sabía tú. Pero Agripa no quería convencerse. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ahí viene lo duro, el 28. Por poco me persuades a ser cristiano. You almost convinced me to be a Christian. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hecho tales cual como yo soy, excepto estas cadenas, porque estaba encadenado. Pablo está diciendo, quisiera que todo fuera cristiano. Pero fíjate el rey Agripa, sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios y fue y murió en la cruz por nuestros pecados, sabiendo eso, dice, por poco me convence de ser cristiano. La cuestión, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos así en este momento? ¿Cuántos estamos así? Que sabemos que Dios existe, que sabemos que Cristo es Dios, que vino aquí, murió por nuestros pecados, pero no nos decidimos a arrepentirnos de nuestro pecado y a vivir para Cristo. Conozco a muchos así. Hablo con ellos, platico con ellos, me doy cuenta que me lo están diciendo. Hombres y mujeres. I know, me están diciendo, I know, o entiendo por el Espíritu Santo. I know, but I don't want to do it. Yo sé, yo creo, pero no quiero. Por poco me convence. Eso está fuerte. ¿Estamos nosotros igual? Personas que tú conoces así. Sabiendo bien claro, hermano, ¿cuál es el riesgo de morirse sin aceptar a Cristo? Está en la Biblia bien claro. Si te mueres sin aceptar a Cristo, vas a ir al infierno. No hay manera, no hay purgatorio, no hay manera de sacarte de ahí, ni a mí, ni a nadie. Dice la palabra de Dios que el camino al cielo es bastante estrecho, que para el infierno es bien ancho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para aceptar a Cristo tienes que arrepentirte de tu pecado, de nuestro pecado.
admitir que somos pecadores. Y entonces decir, yo no quiero vivir más como yo quiero. Yo no quiero hacer más lo que yo quiero. Lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer lo que Cristo quiere. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero vivir más así. Acepto a Cristo en mi corazón. Y entonces su Espíritu Santo, que entonces lo recibe, el Señor te ayuda y te da la fuerza a no hacer y a no querer hacer lo que hacías antes. Pero para ser cristiano, tienes que reconocer que eres un pecador, como todos lo somos, arrepentirte de tus pecados, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz, pedirle ayuda y vivir para Él. Y no es fácil, pues el Señor nos ayuda. Y el día van a venir problemas, van a venir pecados, pero el Señor nos perdona y nos da la fuerza a no querer hacer las cosas mal y los pecados que tenemos y que hacemos. No quería Agripa, por poco me convence, porque Agripa, aunque era buena gente, no quiso arrepentirse en sus pecados. Es la única manera, la única respuesta. Hermano y hermana, en el tiempo que nos queda, que ya pasamos el tiempo, el Señor te perdona. No importa lo que hayas hecho, no importa asesinato, droga, divorcio, lo que sea. El Señor te perdona si te arrepientes de corazón. Y el Señor te ayuda a vivir para ti, para Él, porque el Espíritu Santo te llena y te da la fuerza. Y Cristo te da la fuerza para no querer hacer lo que hacías antes. Pero hay que hacerlo de corazón. Señor, me arrepiento de mis pecados. Repite conmigo, hazlo de corazón. Señor, en este momento, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de la vida que yo he vivido. Yo me arrepiento de las cosas que yo he hecho. En este momento, Cristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que eres Dios y que moriste por mí en la cruz. Entra en mi corazón. Perdóname de mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Y ayúdame y dame la fuerza para vivir para ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido todo, Padre, que me ayudes a vivir para ti. Gracias por darme vida eterna, por morir por mí en la cruz. Te lo pido todo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Hermano y hermana, hermano Otto, espero que haya aceptado a Cristo en tu corazón. Volvemos con ustedes. No se olviden lo más pronto que se pueda. Gracias, Señor. Gracias al Señor Jesús por esta oportunidad y a ustedes por escuchar en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén y amén.